Bienvenidos a este documental. Un viaje para descubrir una problemática que se vuelve cada vez más urgente en muchas de las grandes ciudades de Estados Unidos, la crisis de las personas sin hogar. Desde la costa este hasta la costa oeste, entre ciudades vibrantes y llenas de historia como Baltimore, en el estado de Maryland, se esconde una realidad que muchos pasan por alto, pero que representa un gran desafío. Junto a la brisa fresca de la bahía de Chesapeake, entre calles de adoquines antiguos y restaurantes de mariscos que atraen a los turistas, existe otra cara mucho más dura de la ciudad, la de quienes no tienen un techo donde dormir. Hoy, te invito a sumergirte conmigo en esta realidad. Vamos a explorar las causas profundas de este problema en Maryland, las acciones que ha tomado el gobierno, lo que aún falta por hacer y el papel clave que desempeñan los sistemas de bienestar social. Y más allá de los datos y las estadísticas, compartiré también mi punto de vista personal. Porque esto no se trata solo de números. Se trata de personas reales, con historias reales, que merecen ser escuchadas. Imagina que estás de pie en Inner Harbor, el corazón vibrante de Baltimore. El sol de la tarde se refleja en el agua con destellos dorados, mientras el aroma de las especias Old Bay flota en el aire desde los puestos de cangrejo. Es una escena de postal. Turistas tomando fotos, barcos meciéndose suavemente, y la ciudad mostrando toda su belleza. Pero solo necesitas caminar unas pocas calles más allá de este puerto brillante, alejándote de los edificios elegantes de Fells Point o del bullicio de Camden Yards, para encontrarte con un Baltimore completamente distinto, una ciudad que enfrenta una crisis silenciosa, la crisis de las personas sin hogar. Esta no es la historia que encontrarás en folletos turísticos ni en campañas publicitarias brillantes. Pero es una historia real, que marca la vida de miles de personas que viven aquí. Y es una historia que merece ser contada. Comencemos con los números, porque nos ayudan a entender la magnitud del problema. Según el informe anual del Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano de Estados Unidos, HUD, en 2024, el número total de personas sin hogar en todo el país en una sola noche alcanzó una cifra impactante, 771.180 personas. Es un aumento del 18% en comparación con 2013, cuando había unas 653.000 personas en esa situación. En el caso de Maryland, aunque no enfrenta una carga tan grande como California, con 181.000 personas sin hogar, o Nueva York, con 103.000, las cifras siguen siendo preocupantes. Según el Consejo Interinstitucional sobre las Personas sin Hogar de Maryland, en 2023 aproximadamente 6.934 personas experimentaron la falta de vivienda durante todo el año. Y en una noche cualquiera, entre 2.500 y 3.000 personas, dependiendo de la temporada, no tienen un lugar estable donde vivir. Son miles de vidas que luchan día a día, en las sombras de un estado conocido por la belleza de su bahía y su rica herencia histórica. Baltimore, con una población de aproximadamente 570.000 habitantes, es el lugar donde la crisis de personas sin hogar se muestra de forma más evidente y dolorosa. Según los datos del Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano de HUD, en su estudio de 2024, solo en esta ciudad se contaron 1.925 personas sin hogar en una sola noche. Esto representa más de 2/3 del total en todo el estado de Maryland. Al caminar por vecindarios como Sandton Winchester o a lo largo de la autopista Jones Falls Expressway, es común ver tiendas improvisadas debajo de puentes, sacos de dormir pegados a las paredes de ladrillo, y personas acurrucadas bajo marquesinas, intentando protegerse del viento frío que sopla desde el río Patapsco. Las cifras reflejan una realidad dura, según datos del censo de EU. En 2022, alrededor del 21.2% de los residentes de Baltimore viven por debajo del umbral de pobreza. Pero estos números no son solo estadísticas. Detrás de cada cifra hay personas reales, con historias reales, que enfrentan dificultades todos los días. En las siguientes secciones, exploraremos más a fondo las causas de esta crisis, las soluciones que ya se están implementando, y lo más importante, qué acciones debemos tomar para devolver la esperanza a quienes han sido olvidados en su propia ciudad. Las personas sin hogar no forman un grupo único, sino que representan una realidad diversa y compleja. Según los datos del HUD de 2024, la mayoría, aproximadamente un 70%, son adultos solteros. Pero también hay familias atrapadas en esta situación. Alrededor del 15% de las personas sin hogar en Maryland son padres con sus hijos, que suelen vivir hacinados en refugios de emergencia o en moteles financiados por servicios sociales. Un 8% son veteranos que sirvieron en Irak o Afganistán. Eso significa que, cada noche,
más de 200 exmilitares duermen en las calles o en albergues por todo el estado. Los problemas de salud mental y las adicciones agravan aún más esta crisis. A nivel nacional, HUD estima que entre el 20% y el 25% de las personas sin hogar padecen enfermedades mentales graves. En Maryland, informes locales revelan que hasta un 30% lucha contra la adicción a sustancias. Además, la desigualdad racial también juega un papel importante. Aunque los afroamericanos representan solo el 31% de la población de Maryland, más del 60% de las personas sin hogar son de esta comunidad, según el conteo estatal de 2023. Esto es el reflejo de injusticias estructurales profundas, como la discriminación en el acceso a la vivienda, las brechas económicas y la falta de políticas públicas eficaces. Estas cifras no son solo números fríos, cuentan historias reales y dolorosas. Son el hombre que ves en la calle Charles con un cartel pidiendo ayuda. Son las familias que se refugian temporalmente en casas de amigos porque no tienen dónde vivir. Son los veteranos que se sientan en silencio con un café en la mano, frente a los centros de ayuda. La crisis de personas sin hogar no afecta solo a Baltimore. Se extiende también a los suburbios, como el condado de Prince George, donde la pobreza se esconde detrás de una fachada de aparente prosperidad. Entonces, ¿por qué la falta de vivienda sigue siendo una sombra persistente en Maryland? Para entenderlo, debemos mirar más de cerca los factores económicos, los desafíos sociales y los errores en las políticas públicas que han empeorado el problema. Comprender las causas es el primer paso para encontrar una solución. Primero, hablemos del problema financiero. El costo de alquilar una vivienda en Maryland está aumentando a un ritmo alarmante, superando la capacidad de pago de muchas personas. En Baltimore, el alquiler promedio de un apartamento de una habitación en 2024 alcanzó los $1.350 al mes, mientras que el ingreso familiar promedio apenas ronda los $55.000 al año, según datos del censo de de 2022. Imagina que ganas $20 por hora, lo que equivale a unos $41.600 anuales antes de impuestos. En ese caso, el alquiler representaría casi el 40% de tus ingresos, cuando la recomendación financiera es no gastar más del 30% en vivienda. Para trabajadores con bajos ingresos, como empleados de tiendas, restaurantes de comida rápida o conductores de plataformas tecnológicas, encontrar una vivienda adecuada parece un sueño inalcanzable. Y cuanto más te acercas a Washington D.C., peor se pone la situación. En el condado de Prince George's, el alquiler promedio ya ha llegado a los $1.600 al mes. Mientras tanto, el salario mínimo en Maryland para 2025 es de $15 por hora, lo que equivale a solo $31.200 al año. Una cifra que simplemente no alcanza para cubrir el alquiler, la comida, los servicios básicos y otros gastos esenciales. Pero no se trata solo de precios altos. Maryland enfrenta también una grave escasez de viviendas asequibles. Según un informe de 2023 del National Low Income Housing Coalition, solo hay 33 viviendas disponibles y asequibles por cada 100 hogares con ingresos extremadamente bajos, menos del 30% del ingreso medio del área, es decir, unos $25.000 al año para una familia de 4 personas. Esto significa que 2/3 de las personas más pobres no tienen a dónde ir, atrapadas en una competencia feroz o al borde del desalojo al no poder cubrir los costos básicos. Las adicciones y los problemas de salud mental empeoran aún más la situación. Según cálculos de la Administración de Servicios de Salud Mental y Abuso de Sustancias, SAMHSA, aproximadamente el 8.5% de los adultos en Maryland, unos 400,000, sufrieron enfermedades mentales graves en 2023. Además, el 7% de la población luchó contra trastornos relacionados con el abuso de sustancias. Entre las personas sin hogar, estas cifras son aún más alarmantes. Encuestas locales revelan que el 30% enfrenta problemas de adicción, especialmente a los opioides, y el 25% sufre de enfermedades mentales severas como la esquizofrenia o el trastorno bipolar. Sin tratamiento, mantener un empleo o conservar un contrato de alquiler se vuelve casi imposible. Imaginemos a una madre soltera en el este de Baltimore, que batalla contra la depresión mientras cuida sola a su hijo pequeño. Hay días en los que ni siquiera puede levantarse de la cama. Finalmente, pierde su hogar porque no logra seguir pagando el alquiler. Esto no es pereza. Es un sistema que no llegó a tiempo para ayudarla. Falta de apoyo y de políticas eficaces. A todo esto se suma otro problema serio,
la falta de políticas públicas adecuadas. La pandemia de COVID-19 demostró lo que se puede lograr con voluntad política. Entre 2021 y 2023, programas de ayuda federal y estatal como el Programa de Asistencia de Alquiler de Emergencia inyectaron $831 millones en Maryland, lo que permitió a 110,000 hogares mantener su vivienda. Pero cuando estos fondos se agotaron en 2023, los desalojos se dispararon. Solo en Baltimore se registraron más de 6,000 solicitudes de desalojo en 2024, un aumento del 15% respecto a los niveles anteriores a la pandemia, según datos del Tribunal de la Ciudad. Desigualdad en el desarrollo urbano. Mientras tanto, los proyectos de desarrollo urbano parecen tener prioridades equivocadas. En Baltimore, han surgido complejos de lujo como Harbour East, con alquileres que comienzan en $2,000 mensuales, pero la cantidad de viviendas accesibles apenas ha crecido. De acuerdo con la Agencia de Vivienda de Baltimore, entre 2018 y 2023 solo se añadieron 450 unidades de vivienda pública, mientras que más de 20,000 familias siguen esperando en la lista estatal. Aunque Maryland invirtió $120 millones en vivienda asequible en 2023, esta cifra palidece frente a los 1.200 millones que los desarrolladores privados destinaron a proyectos de lujo ese mismo año. Es una decisión clara, se prioriza la ganancia por encima de las personas. Las políticas favorecen un crecimiento brillante a primera vista, pero dejan atrás a quienes más lo necesitan, ampliando aún más la brecha entre ricos y pobres. La crisis de personas sin hogar en Maryland. Si juntamos todas estas piezas, el resultado es una crisis de personas sin hogar que se agrava cada vez más en Maryland. Los alquileres suben a una velocidad imparable, la vivienda asequible escasea y muchas personas simplemente no pueden seguir el ritmo. La pobreza y la inestabilidad laboral los ponen al borde del abismo, mientras que los problemas de salud mental y las adicciones los empujan aún más abajo. Las políticas actuales son demasiado lentas o directamente ignoran el problema. Se está formando una tormenta perfecta en un estado que solía enorgullecerse de su progreso. Entonces, ¿cómo se puede enfrentar este caos? Vamos a conocer las soluciones que ya se están poniendo en práctica. Maryland no se queda de brazos cruzados. Maryland no está ignorando esta crisis. Existen muchos esfuerzos, desde el nivel local hasta el federal, para reducir el problema de las personas sin hogar. Sin embargo, muchos de estos esfuerzos son como poner cinta adhesiva en un barco con fugas, tal vez detengan el agua por un momento, pero las grietas siguen ahí. Comencemos con el plan del estado de Maryland. Uno de los programas más importantes es el programa de vales de elección de vivienda, Housing Choice Voucher Program, una colaboración entre el Estado y el Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano de Estados Unidos, HUD. Gracias a estos vales, las familias con bajos ingresos pueden alquilar viviendas a propietarios privados, con el gobierno cubriendo la mayor parte del costo. En 2023, Maryland distribuyó más de 22,000 vales en todo el estado. Solo en Baltimore, alrededor de 9,500 hogares recibieron esta ayuda. Este programa tiene un impacto real. Por ejemplo, una madre soltera en Cherry Hill pudo mudarse de un refugio temporal a un apartamento de 2 habitaciones, brindando estabilidad a sus hijos. Sin embargo, la demanda sigue siendo mucho mayor que la oferta. En 2024, la Autoridad de Vivienda de Baltimore tenía una lista de espera de hasta 25,000 familias, lo que deja a miles de personas atrapadas en la incertidumbre, temiendo recibir una notificación de desalojo en cualquier momento. Maryland también recibió aproximadamente $60 millones para apoyar 3,200 apartamentos bajo el programa de vivienda permanente asistida. Estos apartamentos van acompañados de trabajadores sociales que apoyan a personas con problemas crónicos, como adicciones o discapacidades. Según datos del HUD en 2023, este programa ayudó a 424,000 personas en todo el país a salir de la situación de calle. En ese esfuerzo, Maryland ayudó a más de 1,000 familias a encontrar una vivienda estable. Imagina a una familia en Frederick que ya no tiene que dormir en el sofá de algún amigo, sino que ahora puede mudarse a un apartamento propio gracias a esta ayuda. Además, en 2024, Maryland recibió $8 millones del Fondo de Soluciones de Emergencia para apoyar de manera inmediata a personas sin hogar. Este fondo cubre costos como el primer mes de alquiler o el depósito de seguridad, permitiendo que las personas puedan recuperar su vida normal más rápido. Aunque se trata de una campaña nacional, su impacto se siente claramente en cada comunidad, y Maryland es un ejemplo concreto de cómo este tipo de programas pueden cambiar vidas.
Además, el sistema de albergues temporales funciona como la primera línea de defensa. En Maryland, existe una red de refugios, especialmente en Baltimore, donde las heladas de enero pueden ser mortales para quienes viven en la calle. La Oficina de Servicios para Personas sin Hogar de la ciudad administra alrededor de 1.200 camas durante todo el año, y en invierno ese número aumenta a 1.500 gracias a espacios de emergencia como iglesias y centros comunitarios. Lugares como el Weinberg Housing and Resort Center ofrecen cada noche 275 camas, además de comidas calientes y acceso a duchas. Por su parte, condados como Montgomery y Prince George's también hacen su aporte a través de albergues más pequeños. Solo en 2023, el condado de Montgomery brindó refugio a 543 personas sin hogar, según el informe del condado. Las organizaciones sin fines de lucro también cumplen un papel clave y cuentan con el apoyo del gobierno estatal. En 2023, Maryland destinó $15 millones para financiar entidades como EAL Care for the Homeless y Salvation Army, que ofrecen desde ropa de invierno hasta apoyo psicológico. Compromiso del gobierno federal. El gobierno federal también está firmemente involucrado. La administración Biden-Harris ha puesto el tema de las personas sin hogar como una prioridad nacional, destinando $2.5 mil millones en 2023 a través del programa Continuum of Care del HUD, con el objetivo de financiar viviendas y servicios de apoyo. A pesar de todos estos esfuerzos, aún queda un largo camino por recorrer para abordar verdaderamente la crisis de personas sin hogar en Maryland. Pero en la realidad, ¿qué tan efectivos son? Lo cierto es que sí ha habido avances. En 2023, 1.000 familias en Maryland lograron salir de la situación de calle. Los albergues temporales han salvado muchas vidas durante los duros inviernos, y por primera vez en años, Baltimore no registró ninguna muerte por hipotermia entre las personas sin hogar. Las ayudas para vivienda y los fondos federales están empezando a marcar la diferencia. Sin embargo, todavía no es suficiente. Los albergues suelen estar desbordados. El centro Weinberg, por ejemplo, tiene que rechazar a decenas de personas cada noche porque ya no queda espacio. La lista de espera para recibir ayuda con la vivienda puede durar años. Aunque $60 millones parecen mucho, solo Baltimore necesita 200 millones cada año para enfrentar el problema de la falta de vivienda, según un informe del Grupo de Trabajo de la ciudad en 2022. Son medidas que apenas alivian la situación, mientras más y más personas pierden su hogar por el aumento del alquiler y los desalojos masivos. Las acciones actuales ayudan a mantener con vida a quienes están en situación de calle, pero no atacan la raíz de la crisis. Este es el gran reto que enfrenta Maryland. Entonces, ¿cuál es el camino hacia adelante? Ya hemos visto lo que está ocurriendo y algunas de las soluciones que se están probando. Pero, ¿cómo podemos realmente resolver de raíz el problema de las personas sin hogar en Maryland? Los programas actuales se sienten como intentar apagar un incendio forestal con una pequeña manguera. Necesitamos soluciones reales, poderosas, capaces de cambiar el panorama si Maryland está dispuesto a actuar con decisión. Impulsar la construcción de viviendas asequibles. El primer paso es construir más viviendas a precios accesibles. Maryland tiene suficiente terreno disponible, especialmente en lugares como Baltimore, donde hay muchos lotes vacíos. Según el Departamento de Vivienda de la ciudad, en 2023 Baltimore contaba con unas 700 propiedades abandonadas. Entonces, ¿por qué no transformarlas en viviendas para trabajadores? Imaginemos una fila de apartamentos asequibles a lo largo de North Avenue, construidos gracias a alianzas público-privadas, en las que los desarrolladores reciben incentivos fiscales a cambio de priorizar viviendas para personas de bajos ingresos en lugar de apartamentos de lujo. Maryland puede fijarse una meta ambiciosa: construir 5.000 apartamentos asequibles para el año 2030. El condado de Montgomery ya lo está haciendo a menor escala. Ha añadido 1.200 viviendas desde 2018 con una inversión de $50 millones en bonos locales. Si esto se replica en todo el estado, no solo se resolvería la necesidad de vivienda, sino que también se transformaría el paisaje urbano. Apoyo duradero para los grupos más vulnerables. También es fundamental ofrecer apoyo a largo plazo para los grupos más vulnerables, como los veteranos o las personas con problemas de salud mental. Ellos necesitan más que una cama por una noche. Pensemos en un veterano en Annapolis que ha dormido en casas ajenas durante años desde que dejó el servicio. Si pudiera acceder a una formación de 6 meses en reparación de sistemas BAC, un trabajo que en Maryland paga $25 por hora, su vida podría cambiar completamente. Además,
hay que ampliar los programas de rehabilitación de adicciones y tratamiento psicológico. Hoy en día, Maryland cuenta con 300 centros de rehabilitación, pero solo el 20% de ellos ofrece tarifas ajustadas a los ingresos de cada persona. Si aumentamos ese número al 50% con fondos del Estado, podríamos brindar ayuda antes de que estas personas lleguen a una situación de crisis. Un buen ejemplo es Utah, que ha logrado reducir en un 91% la cantidad de personas sin hogar crónicas desde 2005, gracias al programa de vivienda permanente con apoyo y los servicios complementarios. Maryland puede seguir ese modelo y proponerse ayudar a 1,000 personas con grandes necesidades cada año, ofreciéndoles tanto un hogar como el acompañamiento necesario. La prevención es la clave. ¿Has oído hablar del modelo Vivienda Primero? Es un enfoque innovador que prioriza brindar una vivienda estable antes de intentar resolver otros problemas como el empleo o la salud. En lugar de exigir que las personas sin hogar cumplan con ciertos requisitos antes de recibir ayuda, este modelo les da un hogar desde el principio. Es una propuesta revolucionaria: ofrecer vivienda gratuita, sin condiciones previas, y luego acompañar a las personas en el proceso de superar otros desafíos como la adicción o el desempleo. Sin pruebas de sobriedad, sin necesidad de tener trabajo, simplemente se entrega la llave de un apartamento a quienes lo necesitan, mientras un equipo de apoyo los ayuda a reconstruir sus vidas. En Helsinki, esta estrategia ha logrado reducir en un 70% la población sin hogar desde 2010. En Maryland, un programa piloto podría comenzar en Baltimore con 500 viviendas, donde el alquiler se limita al 30% del ingreso, incluso si ese ingreso es cero. Con subsidios de alquiler a largo plazo, se estima que con solo $20 millones al año, podrían alojarse 2,000 familias, según datos de organizaciones locales defensoras del derecho a la vivienda. Este programa podría evitar que la gente caiga en situación de calle, protegiendo a las familias antes de que tengan que recurrir a refugios improvisados. Es una medida que salva vidas antes de que se rompan del todo. No se puede ignorar el factor racial. En Maryland, el 60% de las personas sin hogar son afroamericanas, aunque solo representan el 31% de la población del estado. Esta disparidad es alarmante. Necesitamos una estrategia que tenga la equidad social como eje central. La educación es una herramienta poderosa. Es urgente ampliar la oferta de formación técnica en zonas como West Baltimore, donde apenas el 70% de los estudiantes terminan la secundaria. Podríamos ofrecer 1,000 becas al año para jóvenes afroamericanos de bajos ingresos, guiándolos hacia empleos que les permitan pagar un alquiler digno. También es crucial eliminar barreras en el acceso a la vivienda. Un estudio de 2022 reveló que el 67% de los propietarios en Baltimore rechazan a personas que usan vales de ayuda para el alquiler. ¿Te imaginas una política que priorice a las familias minoritarias para acceder a viviendas asequibles? No sería un acto de caridad, sino un acto de justicia. Y esa justicia puede cerrar rápidamente la brecha racial en el acceso a un hogar digno. Estas no son ideas utópicas. Son acciones concretas que Maryland puede implementar con la voluntad política y los recursos adecuados. Imagina un futuro donde ya no existan campamentos improvisados, sino vecindarios llenos de vida y esperanza. Ese es el Maryland que todos merecemos. La seguridad social tal vez no sea el tema más emocionante, pero es el sostén que impide que miles de personas caigan en la pobreza extrema. En Maryland, existe toda una red de apoyo, desde ayudas en efectivo hasta cupones de alimentos, todos diseñados para aliviar las dificultades diarias. No son perfectos, pero están salvando vidas, comida por comida, consulta médica por consulta médica. Comencemos por la asistencia temporal en efectivo, TCA, por sus siglas en inglés, un apoyo financiero a corto plazo para familias en riesgo de pobreza. En 2023, este programa ayudó a unas 22.000 familias en todo el estado, con un promedio de $250 al mes, según el Departamento de Servicios Humanos de Maryland. Esa cantidad no cubre ni una semana de alquiler en Baltimore, pero para una madre soltera en Dundalk, puede ser la diferencia entre tener luz en casa o ser desalojada. Sin embargo, el programa tiene un límite de 5 años durante toda la vida y solo aplica a familias con ingresos menores a $794 mensuales para un hogar de 3 personas. Con 600.000 habitantes de Maryland viviendo por debajo del umbral de pobreza, claramente no es suficiente. Otro programa vital es Medicaid.
Gracias a la Ley de Cuidado de Salud a Bajo Precio, Maryland amplió Medicaid y ahora más de 1,5 millones de personas, el 25% de la población del estado, tienen acceso a seguro médico. Para quienes viven en la calle, esto es un salvavidas, desde visitas gratuitas al médico, atención en salud mental, hasta tratamiento para adicciones. En Baltimore, cerca del 40% de las personas sin hogar, alrededor de 770 cada noche, dependen de Medicaid para recibir medicamentos antidepresivos o tratar enfermedades crónicas. Pero hay un problema, solo el 60% de los 300 centros de rehabilitación en Maryland aceptan Medicaid. Eso deja a muchos sin atención cuando más la necesitan. SNAP, o los cupones de alimentos, es otro pilar esencial. En 2024, este programa asistió a 780.000 residentes de Maryland cada mes, con una ayuda promedio de $180 por persona, según el Departamento de Agricultura de EU. Para muchas personas sin hogar, es la manera de obtener una comida decente, ya sea en comedores comunitarios o tiendas locales. Sin embargo, el número de solicitantes creció un 12% tras la pandemia, y 1 de cada 8 elegibles aún no accede al programa, ya sea por trámites burocráticos o por vergüenza a pedir ayuda. Maryland también cuenta con un fondo de apoyo para personas sin hogar, que en 2023 destinó $10 millones a ofrecer refugios de emergencia y ayuda para pagar el alquiler a 2.500 personas. Aún así, eso es una gota en el océano. Solo Baltimore necesita unos $200 millones al año para abordar el problema de vivienda, según un informe de la ciudad en 2022. Soluciones para el futuro. Estos programas son como botes salvavidas. El TCA ayuda a conservar un hogar, Medicaid protege la salud, SNAP llena el estómago, y el Fondo para Personas sin Hogar intenta tapar los huecos del sistema. Pero todos están luchando con presupuestos insuficientes. Imaginen si Maryland duplicara el presupuesto del TCA a $100 millones y llegara a 50.000 familias, o si aumentara el fondo de apoyo a personas sin hogar a 50 millones, ayudando así a otras 10.000 personas. Sumando el financiamiento federal, como los 60 millones del HUD en 2023, podríamos construir una red de seguridad mucho más sólida. La falta de vivienda no es solo una cifra en un informe. Es una tragedia humana, ligada a la desigualdad y a fallos estructurales. Las soluciones actuales, como los vales de alquiler o los refugios temporales, son solo parches. No resuelven el problema de raíz. En lugar de reaccionar cuando el desastre ya ocurrió, debemos enfocarnos en prevenir. El modelo de vivienda primero es un enfoque más humano y efectivo, garantizar un lugar estable para vivir antes de abordar otras necesidades. Una Maryland sin campamentos improvisados, donde cada persona tenga un techo y oportunidades reales, no es un sueño. Es posible, si ponemos a las personas antes que al beneficio económico. ¿Puede Maryland lograrlo? Yo creo que sí. Si elegimos a las personas por encima de la política, si actuamos en vez de prometer. ¿Y tú qué piensas? Sigamos conversando y buscando juntos una solución real.